Pase bien, hermanos. Damos inicio a esta nueva meditación de la palabra, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el bloque cristológico. Como afirma el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, el anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado. En él se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Por él, Dios da la vida nueva, divina y eterna. Este bloque tiene como propósito presentar el plan de salvación de Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en su palabra nos dice que Él quiere que todos seamos salvos. Los apóstoles, después de caminar con nuestro Señor Jesucristo, iniciaron la predicación de la palabra, a lo que ellos llamaron el querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio, el primer anuncio de la buena nueva, de la palabra del Señor, de su plan de salvación. Vamos a exponer este plan de salvación en 6 pasos. Estos 6 pasos, la Iglesia Católica los utiliza como una manera de evangelizar a sus hijos. El primer paso del plan de salvación de Dios es el amor de Dios. Dios existe y por fe lo aceptamos. Algunas personas incrédulas dicen que la fe no tiene validez, pero en la vida diaria nosotros hacemos uso de la fe. Por ejemplo, tomar una medicina, tomar un refresco, subir a un avión, son actos de fe que a diario ponemos en práctica. Dios, que es amor, nos ama de manera incondicional. Sucede que muchas veces nosotros no experimentamos ese amor de Dios, sobre todo cuando estamos viviendo en pecado o cuando estamos pasando por una prueba o una tentación. La palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15 al 16, nos hace una pregunta. Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabado en la palma de mis manos y nunca dejaré de pensar en tus murallas. Palabra de Dios. Es importante ver cómo el Señor a través de esta cita bíblica nos habla y cómo pone de manifiesto ese amor que tiene por cada uno de nosotros, ese amor incondicional, ese amor que va más allá incluso del amor más fiel que conocemos en la tierra, más allá que el amor de una madre. Dios nos dice en este día que aunque nuestra madre se olvidase de nosotros, Él nunca se olvidaría, porque su amor es eterno. Ese amor que está pendiente del clamor de sus hijos, ese amor que está pendiente de la necesidad de sus hijos. Pero nosotros, como cristianos verdaderos, no debemos buscar solamente a ese Dios mágico, a ese Dios que necesitamos solamente en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, en el momento de la tribulación. Muchas veces nos hacemos imágenes falsas de Dios. Solamente utilizamos a Dios como un bombero para apagar nuestros incendios. Utilizamos a Dios como un martillo para sacar nuestros clavos. Utilizamos a Dios como un curandero para sanar nuestra dolencia. Pero Dios es muchísimo más que eso. Dios es amor.
Dios es misericordia, Dios es perdón. Ya el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 7, nos dice: queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante es darnos cuenta de que el amor viene de Dios, que la fuente de todo amor es Dios y que debemos de tener a Dios amor en cada uno de nuestros corazones para poder cumplir con esta palabra que nos dice el apóstol Juan, para poder amarnos como Dios nos ama, para poder amarnos como Dios quiere que nos amemos. Dios es amor, pero a Dios hay que sentirlo, a Dios hay que vivirlo, a Dios hay que experimentarlo. No basta solamente creer en Dios, sino que debemos ir más allá, creerle a Dios. Como nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19 al 20. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. Pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Palabra de Dios. Lo importante es esta cita bíblica. No solamente basta creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios, creerle en su palabra, creer en sus promesas, creer en su misericordia, creer en su amor, creer que es capaz, que ese Dios de los imposibles es capaz de cambiar cada una de nuestras vidas. Pero como dice el apóstol, se necesita fe, pero también obras. Tenemos que actuar, tenemos que obrar para poder aceptar ese plan de salvación de Dios en nuestra vida. Se cuenta que en un pueblo donde los campesinos vivían de sus cosechas, paró la lluvia. Y ellos, después de meses, fueron donde el sacerdote y le dijeron: Padre, oremos para que llueva, pidámosle a Dios que la lluvia caiga. Haga una Eucaristía y clamamos al Señor. El Padre les dijo: lo vamos a hacer, pero con una sola condición. La condición es que tengan fe. El domingo siguiente sonaron las campanas del pueblo, llegó la gente, se llenó la iglesia, y cuando iba a iniciar la Eucaristía, el sacerdote preguntó: ¿quiénes trajeron su paraguas? Solamente un niño. El sacerdote lo miró y dijo: solo este niño tuvo fe. ¿Cómo le pedimos a Dios que llueva y no traemos paraguas? No tenemos fe en que va a suceder. Así sucede en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces nosotros perdemos la fe. Nos hace falta fe para aceptar la misericordia y el plan salvífico de Dios. ¿Pero por qué sucede eso? Por el paso número 3, el pecado. No experimentamos el amor de Dios porque el pecado nos aleja de Él. Dice su palabra que todos somos pecadores. Hay muchas personas que se molestan cuando se les dice que son pecadores. Pero la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 9 al 11, nos dice: ¿tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no.
Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Palabra de Dios. Esta es la realidad en nuestra vida. Nosotros, por medio del pecado, nos vamos alejando de Dios y vamos dejando de experimentar su amor. Pero con todo y eso, aquí está la buena noticia. Dios nos sigue amando, porque Dios no puede dejarnos de amar. Dios nos ama aún en medio de nuestro pecado, pero quiere nuestra conversión. Quiere nuestra conversión. Quiere que cada uno de nosotros nos alejemos del mal. Es el Señor el que nos protege aún en medio del pecado, aún en medio de las borracheras, aún en medio de los robos, porque Él quiere nuestra salvación. Pero nosotros nos dejamos esclavizar por el pecado. Es el pecado, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que nos esclaviza. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Nos dice que solamente nuestro Señor Jesucristo puede romper esas cadenas de pecado que nos atan. No sé, hermano, cuál sea tu pecado, como tú no sabes cuál es el mío. Pero de una cosa sí estoy seguro, que solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede sacar del fango del pecado en donde estamos. Es el Señor que por medio de su amor nos llama. Es el Señor que por medio de su misericordia nos busca. Y es el Señor que nos quiere dar su salvación. Pero nosotros insistimos en el pecado. Y el que insiste en el pecado recibe la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Qué hermoso es darnos cuenta de que Dios Padre nos quiere dar lo que nadie nos puede dar. ¿Y qué es eso? La vida eterna. Nosotros debemos dar un giro de 180 grados, darle la espalda al pecado y darle el rostro a Dios, acercarnos a Él y confiar en ese amor y en esa misericordia. El Señor es tan maravilloso que al vernos sumidos en el pecado, nos manda el paso número 4, salvación en Jesús. Dios nos envía un Salvador, y no un Salvador cualquiera, hermanos, sino a su propio Hijo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Qué maravilloso ver nuevamente cómo el Señor, lleno de amor por nuestra salvación, para nuestra reconciliación, nos envía a su Hijo.
Y nos envía a su Hijo no para condenarnos, como dice su palabra, sino para salvarnos. Este es el gran miedo de muchas personas, el miedo de acercarse a Jesús. Muchas personas piensan que acercándose a Jesús, que buscando de Dios, van a perder su vida. Pero es todo lo contrario. El Señor no vino a quitarle la vida a nadie. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Él quiere que nosotros nos acerquemos, que aceptemos esa salvación que es gratuita, que el Señor nos la da y que lo único que tenemos que hacer es tomarla. Pero tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos cuidado para no confundirnos y pensar que ya estamos salvos con solamente levantar la mano y decir, acepto a Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, dice así: no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Es importante, hermano, darnos cuenta que el aceptar a Cristo no es solamente levantar la mano y decir acepto. Eso es nada más el inicio. Aceptar a Cristo es aceptar su palabra. Aceptar a Cristo es aceptar su iglesia. Aceptar a Cristo es aceptar su madre. Aceptar a Cristo es aceptar la conversión en nuestras vidas. Y esto es lo importante. Debemos de acercarnos al Señor, pero siempre con la disposición de darle una respuesta. ¿Y esa respuesta cuál es? El paso número 5. La fe y la conversión. La fe y la conversión deben de ir de la mano. La fe y la conversión son la respuesta del hombre a Dios. Tenemos que cambiar la vida que llevamos por la vida que el Señor nos ofrece. Como dice su palabra en Romanos 6, del 10 al 14, así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Nosotros, como verdaderos cristianos, debemos darle esa respuesta al Señor. Esa respuesta que Dios espera. No nos neguemos a cambiar. No nos neguemos a nuestra conversión. No pensemos ni nos engañemos que al Señor le cumplimos con ir 2 horas al templo. No nos engañemos pensando que al Señor le cumplimos rezando un rosario. No nos engañemos pensando que al Señor le cumplimos escuchando música cristiana. Sí, son cosas buenas y abonan a nuestra salvación. Pero tenemos que buscar nuestra propia conversión. Porque a Dios se le conoce, se le ama, se le sigue y se le sirve. Y para poder servir al Señor es necesario ese encuentro personal de Cristo Jesús con cada uno de nosotros. Ese encuentro personal que nos haga cambiar, que nos toque, que nos haga sentir el amor de Dios en nuestra vida.
porque no es lo mismo que te digan que Dios es amor, a que sientas en tu corazón verdaderamente que Dios es amor. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para alcanzar mi conversión? Yo lo he intentado, pero no puedo. Este vicio, este pecado, puede más que mí, decimos muchas veces. Y es precisamente ahí donde se da la respuesta del Señor. El paso número 6, el Espíritu Santo. Todos alguna vez en nuestras vidas, en el ámbito espiritual, decimos, no puedo, o quiero, pero no puedo. Pero el problema es que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Hay que pedirle a Dios la fuerza del Espíritu Santo, que es la que se encargará de transformar nuestros corazones. Es Dios Espíritu Santo el santificador, es Dios Espíritu Santo el paráclito, el que está junto a nosotros, es Dios Espíritu Santo el abogado, el defensor, el que nos va a dar la fuerza que viene de lo alto, la fortaleza y el deseo de transformar nuestra vida y ponerla al servicio del Señor. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19 al 21, nos dice una promesa que es maravillosa del Señor ya desde el Antiguo Testamento. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que tienen su corazón apegado a sus inmundicias y a sus horrores, les costará cara su conducta. Palabra de Yahvé, palabra de Dios. Importante es entender esto. Es el Señor el que se encarga de transformar nuestro corazón. Él es el alfarero, Él es el que toma ese corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, donde pone su Espíritu Santo en nosotros. Y la vida del cristiano, a partir de ahí, cambia y se divide en dos grandes etapas como la historia: en antes de Cristo y en después de Cristo. ¿Cuántas veces pensamos que no podemos cambiar, que no podemos perdonar? Muchas veces pensamos que no vamos a salir adelante, pero es que no contamos con la ayuda de Dios y con la unción de su Espíritu Santo. Por eso el Señor nos invita a acercarnos a Él. ¿Y cómo? A través de esta acción que en toda la palabra de Dios está reflejada. Hacer comunidad. Muchos dicen que no se necesita la iglesia para salvarse, que la iglesia nos salva, pero es en la iglesia donde unidos crecemos en comunidad, crecemos en fe, crecemos en esperanza y en amor, y formamos todos partes de un solo cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, versículo 12, 27 y 28, nos dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de Él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de las curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua. Palabra de Dios. Entendamos esto, hermano. Somos parte del cuerpo de Cristo por medio de su iglesia. Y en esa iglesia el Señor nos va a dar sus dones, como Él quiere y a quien Él quiere. Pero ese don es para el servicio y el crecimiento de nuestras comunidades. La iglesia nos salva, pero es
un instrumento de salvación que Jesús nos dio. De los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 46-47, nos dice: todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra de Dios. Importante darnos cuenta que esta primera iglesia, que todos los días se reunía en el templo, que partían el pan, que celebraban la Eucaristía, que compartían con alegría y con esa sencillez de corazón, como nos menciona la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, alababan a Dios y se iban ganando la simpatía de todo el pueblo. Pero aquí lo importante, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que Él quería salvar. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es un instrumento de salvación. La Santa Madre Iglesia es la que nos guía en el camino hacia el Señor. Por eso la iglesia es madre y es maestra. La iglesia es el lugar donde crecemos espiritualmente. Y vean este ejemplo, cómo unidos nos mantenemos encendidos en la fe, la esperanza y el amor. Algo tan sencillo como esto. Si usted saca un leño del fuego donde está encendido, ¿qué pasa con ese leño? Poco a poco se apaga. Y para poder volver a encender, hay que meterlo de nuevo. Esa es la comunidad. Y esto es tan importante que en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice así: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Palabra de Dios. Es importante mantenernos en comunidad. Es en comunidad donde cada uno de nosotros nos animamos, oramos unos por otros. Es en comunidad donde crecemos. Es en comunidad donde nos fortalecemos. Es en comunidad donde nosotros unimos nuestra oración y acción de gracia, de plegaria, de súplica hacia el Señor. Y es en comunidad donde nosotros cumplimos como dice el Señor. Donde hay dos o más reunidos, allí estoy yo. Hay que invitar a cada uno de nuestros hermanos a esforzarse, a buscar de Dios, y a los que ya están en este camino, a seguir perseverando con valentía. Y por eso quiero terminar esta reflexión dándoles la fórmula. No es una fórmula mágica, sino la fórmula de la palabra de Dios para que todo nos salga bien en la vida. ¿Quién quiere que en la vida todo le salga bien? Pues todos. Entonces, aquí está esta fórmula, tomada del libro de Josué, capítulo 8, Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito en todo. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No temas ni te asustes. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Hermanos, tomemos estas palabras del Señor y pongámoslas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que este plan de salvación de Dios se haga realidad en cada una de nuestras vidas, en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón y le demos la oportunidad al Señor de entrar en nuestras vidas. Finalizamos como siempre con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias infinitas te damos
por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tu voluntad es que todos y cada uno seamos salvos. Te pedimos, Señor, que alimentes nuestra mente, nuestro espíritu, y que hagas que cada uno de nosotros, tus hijos, seamos capaces de abrir las puertas de nuestros corazones para poder recibirte. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, cuida de cada uno de nuestros seres queridos, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y que tu amor infinito siempre esté con cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, paz y bien.